Muy buenas tardes, sobrevivientes de la Revolución Bonita o la Involución Bonita. Bonita no es. ¿Cómo y está? al resto del hemisferio, excepto Enrique Capriles. ¿Y eso? Bueno, ¿Por las declaraciones? Yo creo que sí, que es por eso. Yo les he dicho a ustedes que se lo he preguntado a nuestra bruja favorita, a algunos invitados, si para el 2019 primero va a haber elecciones y luego si la MUD va a tener ya como candidato a Nicolás Maduro. Yo creí que y no ya Enrique era Capriles. candidato. No, es que lo están preparando para que la gente se dé cuenta que Nicolás Maduro, si es que en el 2019 tiene algo que ver con la política venezolana, porque tal y como están las cosas parece que no va a tener nada que ver y Capriles tampoco. Bueno, por lo menos porque Capriles tiene una no trayectoria tendrá. muy bonita. Lo siento muchísimo. En los próximos minutos tenemos, entre otros invitados, a Yormir Gutiérrez, miembro de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular de Venezuela, para conversar sobre la resistencia. ¿Continúa? ¿Se apagó? ¿Qué es lo que está pasando? También tendremos a Kennedy Bolívar, que nos explicará por qué el movimiento sindical venezolano está en crisis. Y hablando del movimiento sindical venezolano, también tendremos a Froilán Barrios, miembro fundador del movimiento laborista y fundador de la Federación de Derechos Sindicales. A Berenice Gómez no sabemos si la tenemos o no. Nunca sabemos. Y en 2 generaciones tendremos a Vicente Pasarielo, que nos va a hablar de motivación y todo eso que necesitamos, que no tengo ni idea de cómo se hace. Bueno, Pasarielo triunfó como modelo, como actor y ahora está dando Ahora da cursos. charlas y nos explica cómo sobrevivir a la crisis mundial. Ajá. Y además tenemos aquí al doctor José Cisneros para que nos explique ya de una vez qué ha pasado por fin con las emergencias en el hospital universitario y qué pasa con la medicina en Venezuela y las clínicas tanto privadas como los hospitales. Bueno, en el caso específico del hospital universitario, los servicios de emergencia fueron suspendidos por motivo de la reciente matanza o asesinato que aconteció en el quirófano, donde 2 personas, 2 pacientes, un paciente y su familiar, fueron muertos por un par de asaltantes. Pero nada nuevo en un hospital venezolano. No, ya eso ha pasado antes, pero esto fue más dramático por la magnitud del hospital, por el hecho de ser en Caracas y por el hecho de que los individuos sabían exactamente dónde quedaba el pabellón, preguntaron para verificar que el paciente que estaba siendo anestesiado era a quien ellos estaban buscando. O sea, fue una cosa casi que llegando al límite de lo increíble, ¿no? Ahora, las mafias en Venezuela son impresionantes como se está desarrollando. Ahí está el hombre alemán que llegando de Maiquetía e instalándose en el hotel lo matan, teniendo guardaespaldas, por cierto. Ahí está, no solamente este es el primer caso de los hospitales. Los estudiantes que encontraron en el Guaire. Los estudiantes encontrados asesinados en el Guaire, etcétera, etcétera. Bueno, lo que tú estás viendo ahí es realmente la situación que se da en una sociedad donde hay total impunidad del AMPA, donde el AMPA se siente en total libertad, donde no hay límites de sitios donde ellos no pueden ir porque van a temer por su vida o van a temer ser arrestados. Entonces ellos simplemente matan a una persona que acaba de salir de Miraflores, entran a un pabellón y matan a quien le da la gana, atracan en cualquier área del país. Eso es política de Estado. Porque bueno, ayer hablábamos, o antes de ayer, hablábamos con Javier Mallorca, que es periodista serio, brillante, de sucesos, sobre su más reciente trabajo en su blog, y él considera que eso es política de Estado. Bueno, fíjate, mi visión en relación con eso, como muchas de las cosas que hemos visto a través de los 15 años, es que esta gente lo que ha hecho es implementar una serie de políticas que se les han ido de sus propios controles, de sus propias manos. Ellos empezaron estimulando estos grupos armados, en cierta forma, para infundir temor en la oposición y para, en cierta forma, tener, digamos, una quinta columna, un grupo armado que permitiera hacer cosas que a las autoridades normales no se les permite hacer. Lo que pasa es que estos individuos se han ido de las manos y han empezado a crear... ¿Se han ido de las manos realmente? Del gobierno sí. No, pero fíjate una cosa, cuando el difunto había represión, una gran represión, había asesinatos, ya hay sindicalistas, casi 500 o más de sindicalistas asesinados, ¿ok? Pero la represión en las calles, la represión frente a las manifestaciones, aparte la del 11 de abril que mandó a matar a la gente, ¿no? Aplicando el Plan Ávila y con los francotiradores en los edificios de seguridad de Miraflores, donde solamente pueden entrar los del Servicio de Seguridad de Miraflores, pero simulaban, decían que era la oposición, que uno mismo trataba de matarse, autoliquidarse, no barbaridades de esas. Okay, que solamente a los estúpidos le puede suceder. Un golpe. ¿Ah? ¿Qué? No se lo digas a Enrique Capriles, que después va a decir que hicieron un golpe a los días, que
A lo mejor el gobierno tenía Es que los razón. partidos políticos tradicionales, esos por los cuales vino Chávez, que la gente se hartó de ellos y de su vagabundería y de haberle dado la espalda al pueblo después de tantos años y tan buenos dirigentes que tuvieron al principio, dijeron eso, que Pero el es 11 que de abril según- no fue un vacío de poder, según las sino un golpe de encuestas Estado. que tiene Enrique Es que los primeros que Capriles, dieron golpe de Estado nosotros no fueron los estamos- adecos, los copellanos, etcétera. Sí, pero según él y sus encuestas, no pasa lo mismo. La gente no quiere la salida. La gente lo quiere a él, sí. Sí. Tradicionalmente todos los regímenes tiránicos necesitan la violencia como una política de Estado. Y esto comenzó originalmente con la violencia verbal del presidente, luego pasó a la violencia institucionalizada de los grupos armados y ha transformado a Venezuela en un país de gente violenta y que ha criminalizado esa tolerancia Ok, a la perfecto. violencia. Y tienen 15 planes o más de seguridad que son un fracaso, yo creo que premeditadamente. Como la economía es un fracaso, pero ellos ya hablan de que es un éxito. Eso lo dijo Rafael Ramírez, a quien acaban de destituir, bueno, entre comillas, porque lo pusieron, a quien destituyeron fue Arreaza, porque pusieron a Rafael Ramírez en el puesto de Arreaza, en la vicepresidencia, y ahora como premio Interesante, nada, si le pasa algo a Maduro, que Ramírez sería presidente. nada menos que Rodríguez Torres parece ser a ministro de la Defensa. O sea que prepárense. Ahora, volviendo al área de salud. Ajá, ¿por qué? ¿Qué bueno, ganan ellos? Fíjate, con la pobreza ganan, porque ya lo ha dicho, lo dijo el que ocupa el puesto de ministro de la Defensa, lo dijo Giordani, que había que mantener los pobres, ¿ok? Y esperanzados para hacer su revolución. Como tienen pobres y creo que ya no están esperanzados al pueblo cubano desde 1959 hasta ahora, y ha sido un fracaso la economía. Ya no pueden decir que es ese absurdo que inventaron del bloqueo, porque el bloqueo era para las industrias que tenían industrias en Estados Unidos, pero ellos podían hacer su bloqueo, podían comprarle a la Unión Soviética y a Así España, y a Canadá, y a México. ¿Okay? Sí, Estados Unidos Entonces, no era el único ¿qué proveedor. ganan ellos con matar a la gente porque no hay medicina, matar a la gente porque los hospitales están en el suelo? Bueno, ahorita estamos llegando a un nivel en el cual la primera causa de muerte va a pasar a ser homicidios. Es increíble, pero va a superar Pero enfermedades ¿qué cardiovasculares, ganan? ¿Qué etcétera. ganan con lo de los hospitales y ¿Tú la crees Es que yo no ganan creo, algo yo no o- creo que es o- que o no será desorden también? Vuelvo a lo que te digo, eso. Yo no Sí. creo que ellos tienen como propósito crear esta situación de caos. Yo lo que creo es que como todo gobierno ineficiente, inculto y no capacitado y que tiene una mentalidad, digamos, de robo, se les ha ido de las manos en la compleja administración de un Estado. Y uno de esos sectores es el sector salud. Venezuela ha tenido 3 etapas grandes en su vida médica. Durante una etapa tuvo una excelente salud pública. Esa era la época del ministro Gabaldón y de toda esa generación de los años 50 y 60 que erradicó la malaria en Venezuela, que erradicó una cantidad de enfermedades, que vacunaban a todo el mundo y donde los mejores hospitales eran los Perdona que te públicos. interrumpa. Estás hablando como un pequeño burgués, buena persona, que cree que todos somos buenos y que los gobernantes tratan de luchar equivocadamente o no por la salud y el bienestar de los pueblos. Estamos hablando de extremistas, estamos hablando de un grupo que se dedicó a robar aún más que los peores de antes, ¿ok? Ahí está el caso de PDVSA y dónde están los miles de millones desaparecidos. Estamos hablando de una gente que no es ni idiota ni bruta. Pues yo creo que lo no es tienes ni alta idiota ni estima bruta. a Y ese que, gobierno. y que si quisieran que se mejorara la situación, buscarían a gente que inclusive no tuvieran que pensar como ellos, ¿ok? Para solucionar la situación capacitado asistencial. los va a apoyar. Nadie capacitado los va a apoyar. Sí, bueno, volviendo al área de salud, lo que te puedo decir es que después de esa época, que fue netamente el gran desarrollo de la medicina pública venezolana, donde de nuevo los mejores hospitales eran el Hospital Universitario, la Maternidad Concepción Palacio, el Hospital de Niños, JM de los Ríos. O sea, la gente buscaba, y los médicos buenos estaban en los hospitales públicos. Tenían una práctica privada pequeña, pero los mejores hospitales, los más dotados, estaban en el sector público. Luego vino una etapa muy buena también, donde la medicina privada se desarrolló rápidamente, porque muchos médicos trajeron tecnologías de Pero no punta. vas a hablar de historia, te estoy preguntando Bueno, no, por porque es que qué quiero a ellos les enmarcarte. conviene que la gente se muera Por- en los hospitales, que la Yo gente no se creo- muera yo no porque creo que es eso empezó medicina. así. Esto es simplemente, a mi juicio, la concepción marxista de un sistema de salud donde ellos dijeron la única manera de garantizar salud para todos es acabar con la salud privada. Porque aquí nadie puede ganarse la vida. Y con las medicinas. Bueno, con las medicinas
pues, privada, con la venta de la farmacia y con la porque salud pública. A Cuba se le están pagando esas medicinas en dinero. Y la Cuba salud no regala pública, esas ¿por qué no medicinas. arreglan los hospitales? Bueno, espérate, es que sí los han tratado de arreglar, pero se han robado los reales. Todos los planes, mira, tú ves lo que se ha gastado en el sector O sea, salud que en el régimen Venezuela. quiere arreglar los hospitales, pero los que el régimen pone para arreglar los hospitales se roban No, el lo que te dinero digo es que el régimen, y no pasa nada, y no van para el eso. régimen ha legitimizado el robo diciendo esa partida es para mejorar el Hospital Vargas. Después no pasa nada en el Hospital Vargas y entonces se cogen ellos los reales. Los hospitales Y no siguen pasa nada deteriorados. con que se con los reales, Ustedes eso es no pasa, complicidad. Ustedes no quieren ir a comerciales. No, no porque- queremos ir a comerciales. Bueno, porque hace Queremos 5 terminar minutos- esta cosa, porque hasta cuándo van a seguir diciendo que es que eran brutos. Miren lo bruto que resultó Chávez Frías, mucho más vivo, ¿no?, que el Rangel, que Michelena y demás que creían que lo podían manejar. Sí, como no, bruto no era. Como Nicolás Maduro tampoco es bruto. Vamos a estar claros. ¿Qué hace Orlando Borrego, que acabó con la economía cubana, que era la mano derecha de uno de los mayores asesinos de Latinoamérica, como fue el Che Guevara, que cuando el Che Guevara se encargó de la economía en Cuba, La aquello se acabó. empezó a ir La abajo, ¿no? Que todo fue un desastre, inclusive los anuncios de sustituir hasta la Coca-Cola por una cosa que sabía cucaracha, dicho por el propio Castro, ¿no? Entonces, ¿qué hace aquí asesorando en economía? Porque lo están haciendo a propósito. Lo único que yo no entiendo, yo sí creo que ellos necesitan la pobreza. Y ellos necesitan que la clase media se vaya. Y necesitan que las industrias, los venezolanos que tienen empresas e industrias se vayan del país y que vengan de afuera, gente que no le importa un comino el país, sino las divisas, como pasa en Cuba, Sí, que sí. está lleno de Empresas hoteles de españolas, canadienses, canadienses, españoles y sí. demás. Yo sí creo eso, pero lo que no entiendo de verdad, que no cabe en la cabeza, es por qué quieren que la gente se muera. Yo no creo que ellos quieren que la gente se muera, pero los actos que ellos están haciendo están produciendo la muerte de muchas personas que no deberían morir en instituciones y en organizaciones No de les salud donde importa. no hay insumos. ¿Y por qué no diferente. buscan la gente No que les importa. solucione ese problema? Porque tienen 15 años en eso, si Preci- no quieren que la gente se muera. Precisamente, ¿Y porque por qué son torpes. las Mira, divisas? el objetivo- torpes. el objetivo- Torpes y tienen 15 años en el poder. Por favor, Bueno, Cisnero. pero tiene- No, el que logró eso fíjate. fue Chávez. Este solamente lo pusieron ahí. Mi- Y además te recuerdo que ese es el mismo de la repartición de los penes, el que estás hablando que es inteligente. Sí, sí. Yo lo Yo que no estoy pienso- diciendo que es inteligente, yo estoy diciendo que no es bruto. Yo lo que Bueno. pienso es que el inteligente es el que se prolonga en el poder, el que mantiene un grado de satisfacción entonces para que Fidel todo el mundo... Castro es brillante. No, porque él lo ha hecho a través del terror. Pero Si hubiera fíjate, sido un fracasado. pero fíjate otro ejemplo, como el ejemplo de Singapur, donde un grupo de individuos han mantenido un Estado bastante riguroso Sí. en cuanto a libertades, Y pero levantaron donde ese país. nadie tiene que protestar porque vive todo el mundo muy bien. Durante la época del General Gómez había mucha protesta política, pero el General Gómez se rodeó de gente capaz y Pero logró Cisneros, espérate un mejorar un instante. poco la Si ellos la quisieran economía. que la situación de la salud en Venezuela fuera aún mejor que en los años 60, 70 y 80 en Venezuela, que éramos ejemplo, por cierto, ¿ok? ¿Por qué? Durante 15 años, porque está peor que en los últimos años de la democracia. Porque fíjate. ¿Por qué en los últimos años no buscaron gente capacitada en cualquier parte? Es que es interesante, es verdad que no la buscaron. Y los pocos capacitados que trabajan para el régimen, por el problema doctrinario del modelo social y económico que los rige, no han podido hacer nada. Claro, porque La gran no les mayoría, interesa, pero lo que quiero es después que de la me digas, época, ¿por después qué de la crees época de los que no les militares, interesa? después de la época de los militares en el Ministerio de Sanidad, que empezaron a nombrar generales y coroneles y pensaron que eso iba a resolver el problema, empezaron a traerse colegas, buenos médicos, gente competente, dicho por profesionales de la oposición. El actual ministro creo que tiene bastantes buenas referencias de la comunidad médica como tal. Lo que la gente no termina de entender es que con esa mentalidad comunista, con esa camisa de fuerza que representa ese marco socioeconómico que los rige, no hay forma de construir un mejor sistema de salud. Mira, que son unos miserables, son unos asesinos y le importa un comino el país ni el pueblo. Yo diría que en cuando este el momento, deslave, cuando el famoso deslave, ¿no? Varios hospitales privados, varias clínicas privadas. Estados Unidos entre ofreció ellos, ayuda bueno, directa. pero no hablemos de los Estados Unidos, que ofreció una tremenda ayuda y no la ¿Cómo aceptaron. no? Hablemos de los médicos en instituciones gremiales y clínicas como la que queda subiendo para el Latillo, en la Trinidad al final, que es excelente. Centro Médico Docente de El la Trinidad. Centro Médico Docente de la Trinidad, por citarte uno, que van a los diferentes barrios. Se
ofrecieron gratuitamente para bajar a ayudar a la gente que sobrevivían del deslave. Le dijeron que no. Le dijeron porque que no, esos son porque son que unos aunque son miserables, médicos, necesitan son la muerte. resentidos y son personas que siempre han visto la medicina privada y sus capacidades como un demonio que hay que atacar y que hay que acabar. Y en el proceso, pero para colmo, todos terminan en las clínicas privadas, Ajá. porque esa es otra. Todos ellos defienden un sistema de salud público que está en crisis, pero todo el mundo, cuando sus hijos están en problemas y ellos padecen problemas de salud, todos van para las clínicas privadas. Así comenzamos nuestro programa. Me están diciendo que sigamos. O sea, que te gustó la pelea. Si no es pelea, si somos grandes amigos. Lo que pasa es que tengo que hacerlo a él con él, porque él habla y no deja hablar a más nadie. Déjame decirle. Tenemos a Carlos Fernández en línea. Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Aló? tardes, Napoleón, muy bien. Carlos Escuchando a Fernández, ustedes. ¿me estás escuchando? Sí, muy bien, muy Hola, bueno. hola, hola. Bueno. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, Carlos? Mira, ¿te enteraste Bien, bien. que Rafael Ramírez ya no está en PDVSA? Ahora va a ser vicepresidente de la República. Parece que a Arriaza le dieron una patadita por detrás porque no han anunciado a dónde va hasta ahora, y que ahora viene Rodríguez Torres a ministro de la Defensa para incentivar y profundizar la represión. Sí, bueno, mira, yo creo que lo que estamos viendo cada día más militares en más puestos del gobierno, ¿no? Ocupando más puestos. Y por otro lado, hay una jugada que creo que Diosdado Cabello está poniendo más peso dentro del régimen. La sacada de Ramírez creo que fue por parte de enfrentamiento entre Diosdado y Ramírez. De eso se habla mucho. Por otro lado, el superintendente de Valores, Tomás Sánchez, tomó la presidencia del Banco Central de Venezuela. Y el primo de Cabello, Rafael Campos Cabello, pues va a ocupar la superintendencia de Valores y bienes. O sea que estamos viendo unos cambios de la revolución un poco rápidos, si así lo podríamos llamar. Pero pareciera ser momentico. que hay una división entre ellos mismos. Fernández, es un enfrentamiento de Rafael Ramírez, que dijo que había sido un éxito la política económica, que creo que sí ha sido un éxito, porque lo que ellos necesitan son pobres, como bien dijo Claro. el que ocupa el puesto de Ministerio de Educación. Eso lo dijeron ellos, no lo estoy inventando yo, y está en video. O es un enfrentamiento con Orlando Borrego, el que está en Miraflores desde hace varios meses, uno de los que colaboraron a hundir la economía cubana junto con el Che Guevara, etcétera. ¿No será un enfrentamiento con Orlando Borrego? Pudiera ser que en vista de la gran corrupción gestada por Ramírez, estos están tratando de lograr controlar un poco esa situación y aplicar el modelo cubano-ruso. Acuérdate que Orlando Borrego estudió economía en Cuba y en Moscú, y bueno, ya vemos el desastre que fueron esas dos economías en su momento hace 30, 40 años, y ahora está de asesor en Miraflores. Borrego creo que va hacia la aplicación de un modelo más ortodoxo todavía del que tenemos y de mayor control y represión. Yo creo que Maduro está siendo manipulado por parte de los cubanos, pero también por parte el otro lado de Diosdado Cabello. Yo creo que está como el jamón del sándwich. Lo van a aplastar de una o de otra forma. Bueno, espérate un momentico. Están moviendo Fernández, piezas. manipulado por los cubanos no está Nicolás Maduro. Nicolás Maduro estudió y aprendió toda su ideología en Cuba años atrás. Es que él piensa como los Castro. Pero fíjate, qué extraño entonces que saliera Giordani, porque en su más reciente libro, porque ha escrito libros y todo, este señor Borrego, dice lo siguiente: aborda ideas como la sustitución de la propiedad de los medios de producción, como quiere Giordani, como Giordani ha dicho varias veces que es un triunfo de lo que estaba haciendo. Y eso lo dice como condición histórica indispensable para la superación del capitalismo, y afirma que el socialismo debe ser algo más que un sistema redistributivo de la riqueza, empezando por la práctica de todos los dirigentes revolucionarios. ¿Qué tal? Ese es el que está asesorando económicamente
a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro es de la escuela de los Castro. Te pregunto, Napoleón, ¿trae Nicolás a Borrego o le imponen a Borrego a Nicolás? Lo Claro. otro que te quería decir, Bueno. dice que Nicolás piensa como los Castro. ¿Tiene capacidad de pensar Maduro? Yo acabo Me de duda decir que también. Maduro no es ninguna brillantez, pero tampoco es un idiota. Eso Bueno, es lo mismo no sé que si- decían de Chávez Frías. Y Chávez Frías resultó mucho más conocedor de Venezuela y de cómo mantenerse en el poder y de cómo atraer a la gente que los dirigentes de los partidos políticos tradicionales. Ahí está, 15 años, llevan 15 años. ¿Hay que ser idiota para tener 15 años? Eso- No, hay que ser vivo para No, estar 15 años en el poder. Yo estoy de acuerdo contigo con relación a Chávez. Chávez, primero, que era un comunicador nato, y segundo, que era un encantador de serpientes y que verdaderamente conocía la problemática del país y que quiso imponer un modelo que a lo largo creo que a los Castros se le estaba saliendo del control. Y Maduro es el que vino a, como quien dice, a poder controlar la situación dentro de Venezuela a favor de los Castros. Pero Carlos, esto que está pasando, que decida pero por sí espérate, mismo, Carlos, tengo mis dudas. Carlos, esto que está haciendo Maduro no es la continuación de lo que estaba haciendo Chávez Frías. Es la misma política económica. No, parecido, Napoleón. ¿Cuál es la diferencia? Chávez, en el fondo, no era de la represión que hoy tiene Maduro contra el pueblo. Chávez, con todo y su situación de querer llevar a un modelo socialista, pensaba más en el pueblo de lo que piensa Maduro. Maduro está apartado totalmente del pueblo y Maduro simple y llanamente lleva hacia adelante unos lineamientos implantados desde Cuba que no le importa nada la vida de los venezolanos, pero sí el conquistarse y el quedarse con todos los recursos que tiene nuestra gran nación Venezuela. Pero es que a Chávez sí le interesaba la salud del venezolano, la seguridad en las calles y en sus casas del venezolano. No tanto, pero tampoco al extremo de lo que es Maduro. Lo que pasa es Yo que creo Chávez que tenía Ajá. mucho más ángel, mucho más labia, sabía mentir más que Maduro. Maduro no tiene esa capacidad histriónica que tenía Chávez Frías. Y entonces necesita la Pues- represión porque no puede engañar al pueblo como lo engañaba a Chávez. Pero la política yo creo que es Puede la ser. misma. Sí, en eso también tienes mucha razón en eso, no te la quito, pero yo veo a un Maduro, un hombre, primero, que no tiene control del país, segundo, que no tiene carisma, tercero, que no tiene capacidades para manejar un país. O sea, veo a un hombre totalmente inútil desde el punto de vista de capaz de poder ser el jefe de un país. O sea que yo creo que en estos momentos los Castro tienen todavía mayor dominación sobre Venezuela y eso ha causado una gran malestar entre el otro lado del chavismo que hoy en día se está reflejando con las cosas que estamos viendo. Primero, los cambios que se están dando, la salida del vicepresidente Arriaza, que sin lugar a dudas ya venía de una situación de un enfrentamiento con la familia Chávez, Maduro, y que a lo mejor ahora pues le están pasando la factura a Arriaza. Y por otro lado, estamos viendo una imposición más de Cabello, de mayor control sobre las decisiones en Venezuela. O sea, Bueno, hay una pues, situación ahí que algún día se va a tener que aclarar, porque creo, bajo mi concepto, que no están muy de acuerdo los de un lado ni los de otro. Cuando eso hablo, los Castro y con lo que fue el movimiento 4 de febrero. Pues que se prepare Nicolás Maduro, porque Diosdado Cabello hablaba entre sus amigos más cercanos que los asaltos a sus casas y las amenazas de muerte venían del grupo de Maduro. Por lo tanto, no creo que Diosdado Cabello, por mucho que se bese en una foto que circula con ellos así abrazaditos y él besándole aquí en el cachete, con Maduro, no creo que Diosdado Cabello tenga tanto amor y que los una su amor por... ¿Cómo es que lo llaman? Interminable, ¿cómo es que llaman al final? Eterno, el eterno muerto, El porque eterno nadie comandante. resucita. Y Napoleón, no deje atrás lo que pasó recientemente con el alemán muerto en el Tamanaco.
¿Por qué dices eso? Venía para reunirse con PDVSA, por cierto. Porque era testaferro de Ramírez y dicen que quien lo mató fue el otro bando. El otro bando para mí es Cabello. Es como el matón que matan a la salida de Miraflores, que tenía que supuestamente estar preso y estaba reunido con Nicolás Maduro. Exactamente. Increíble lo que está pasando en ese país. Son mafiosos. ¿Qué dice José Cisneros de todo esto? Que está con nosotros. Que este es un régimen que está haciendo agua. Esta gente va a empezar rápidamente a tapar los huecos para evitar que el buque se termine de hundir. Y en su desesperación están cometiendo errores. Creo que le falta gente para manejar la contingencia de problemas de toda índole que va a venir en los próximos meses. Por eso que están apelando a este supuesto técnico económico cubano, porque no hay gente en Venezuela del lado de ellos. Pero por Dios, ¿cómo van a tener este señor cubano si algo ha fracasado en Cuba es la economía? Sí, pero es que ellos no tienen en a nadie Cuba, en Corea que del confíe Norte. en el sistema. Es que la Unión Ellos Soviética están se cae, dependiendo un ya no existe sistema. y se cayó y se Pero convirtió ellos en un país todavía capitalista. no les ha recibido la China, noticia. que no se Ellos ha no han caído, llegado a es esa un país de noticia. capitalismo salvaje. Ellos se han quedado en el socialismo y en el comunismo en los años 60. Ellos están Yo todavía en la pienso que Guerra ni Fría. creen en eso. Yo también No, estoy de acuerdo contigo. pero por lo menos desde el punto de vista de su grupo, de los chavistas radicales, esa es la retórica que mueve a su gente. Pues. Entonces ellos necesitan mantener esa fidelidad a un sistema, a una concepción económica y a una concepción ideológica. ¿Qué dice Carlos Fernández sobre la posición actual de Capriles en los últimos meses y sobre todo las últimas declaraciones? Bueno, mira, yo creo que Capriles simple y llanamente se está manteniendo en la palestra pública a través de ciertas declaraciones. Una vez ataca al gobierno de frente, otra vez más bien se retrae y se sigue manteniendo ahí. Pero yo creo que Capriles en estos momentos no es la figura más indicada para las circunstancias en las cuales está viviendo el país. Yo creo que el país necesita un vuelco total de 180 grados y en ese vuelco total de 180 grados se necesita otros personajes y entre esos personajes se necesitan aquellos que verdaderamente puedan lograr controlar la situación en el país y para ello se necesita una mano muy dura, muy fuerte, donde hay que pasarle, cortar cabezas tanto de un lado que de otro. No creo que Capriles sea el hombre en este momento como para tener la fuerza para cortar cabezas de lado y lado. Pero Carlos, ¿tú no crees que Capriles es la imagen, el vocero oficial de la Mesa de la Unidad? Que no es que Capriles esté diciendo eso porque se le ocurrió ese día o ayer decir que fue un error la salida de los muchachos a la calle, etcétera, etcétera, y lo que está haciendo María Corina Machado y lo que está haciendo Leopoldo López, porque en definitiva eso fue lo que dijo, o sea, mostrando que la oposición, o es decir, los demócratas están divididos, sino que es una política de la Mesa de la Unidad. Por supuesto que es una política de la Mesa de la Unidad y de hecho la Mesa de la Unidad a través de Aveledo, Ramos Alud y Julio Borges están conversando con el régimen, están conversando con Maduro para ver cómo podrían bajar esta situación de protesta permanente en la calle y tienen la idea de salir a vender que hay que prepararse para el referéndum revocatorio. Imagínate tú. El referéndum revocatorio con ese Consejo Supremo Electoral. Bueno, pero para que tú veas lo que quieren venderle pues al pueblo. O sea, y eso lo están negociando porque tengo fuentes importantes que saben que Aveledo, Ramos Alú y Borges negocian con Maduro la búsqueda de aplacar la grave situación que se presenta a nivel nacional con las protestas, la de los muchachos, y queriéndole vender eso. Y de hecho, estaban buscando de tratar de usar a Juan Requesén para que fuera el vocero de llamar a prepararse por la vía política para ir al referéndum y entonces ganar el referéndum y así sacar a Maduro. Bueno, esta es otra de las hipótesis más grandes de las cuales uno se puede imaginar que pueda pasar. Ganar el referéndum como ganaron las elecciones presidenciales, como ganaron anteriormente las elecciones en la Asamblea Nacional, que lo hicieron de tal forma que quien tiene más votos tiene menos representantes, supongo yo, ¿no? Bueno, sí, así es. Ese es como el estilo de la salamandra. Bueno, ¿qué dice José Cisneros? Un sistema que se monta que justamente tiene más electores, pero tiene menos representantes. Yo manejo la siguiente hipótesis. Yo tengo
tratando de reconocerle algún mérito a lo difícil que ha sido mantener la unidad de diferentes partidos dentro del marco de la unidad democrática, yo tengo la impresión de que a este liderazgo puede habérsele vendido la idea de lo terrible que para Venezuela sería una guerra civil. Y se la han cantado clarito. Si ustedes siguen con la protesta callejera, vamos a la guerra. Y este liderazgo encabezado por Capriles, de alguna u otra manera, ha medido la viabilidad de que se llegue a ese extremo y ha dicho, nosotros no queremos aquí, ya que estamos perdiendo 25.000 venezolanos al año en manos de Lampa, perder ahora 120.000 venezolanos en una guerra Preferimos civil. que se radicalice la dictadura, pero que nos dejen Y que nuestros sigan puestos. muriendo como En en cierta Irak. forma, en cierta forma, creo yo, esto es una hipótesis mía de trabajo, ¿no? De buena Para persona no pensar que eres. de buena Lo que pasa es que tú persona. eres demasiado buena gente. Entonces, yo y no tú quiero crees que la gente es pensar como tú. que la Mesa de la Unidad está en concordancia. Yo simplemente pienso que ellos lo han llamado a botón y les han dicho, mira, esta es la situación. Este es el escenario que nosotros tenemos preparado en caso de que ustedes se Es que lo han alboroten dicho mucho. públicamente, Ok, Lo ellos han dicho públicamente, sí, pero a ellos sí. se los han dado con detalle. Ajá. Les han dicho, tenemos tantos hombres en armas, tantos hombres en moto, tanta broma, nosotros le prendemos a este país candela por los cuatro costados y esto va a arder. Esto es lo que ustedes quieren, vamos a la guerra, nosotros ya nos preparamos para la guerra, ustedes no están armados. Así que nosotros vamos a ganar. Ese es un escenario, y yo creo que esta gente atemorizada ha dicho, mira, nosotros no queremos pasar a ser históricamente el liderazgo que llevó a Venezuela a una guerra Sino civil. cómplices de la dictadura. Entonces ellos Ajá. están tratando de manejar la hipótesis de que este sistema se va a desmoronar por su propio peso, de que la Como el economía- cubano se desmoronó, pero siguen allí. es la hipótesis que tienen. Yo no te estoy diciendo que sí va a ser la misma situación de Cuba. Lo importante es ver si la sociedad venezolana va a reaccionar ante un sistema económico que se colapsa, ante una inflación rampante, ante una pérdida de canales de comunicación, porque ahora si vamos a un referéndum revocatorio, ya tiene un control mediático Napoleón tremendo. Ya no es como el antiguo referéndum revocatorio, donde por lo menos había uno que otro canal de televisión. Ahora nada, ahora va a ser un control total de la radio, la televisión y la prensa. ¿Qué dice Carlos Fernández? Carlos Fernández no está ahí. Y Ya no tú está Carlos estás en Fernández y nosotros comerciales. tampoco Sí. deberíamos estar porque tenemos que ir a comerciales. Gracias, doctor José Cisneros. Ya regresamos.